En los últimos días hemos escuchado de que Sony estaría bloqueando a la propia Steam Deck con sus juegos más recientes. Una Sony que directamente en juegos como Ghost of Tsushima o también Concord pues habría ya bloqueado directamente o lo habría echado a la cruz o habría baneado a la handheld PC de Valve. En este vídeo te voy a explicar todo lo relacionado con todo este aspecto porque en realidad tiene una parte de veracidad y otra parte que hay que coger con muchísimas comillas y otra parte que directamente no es cierta, y además te voy a explicar qué puede significar esto a corto, medio y largo plazo, porque más allá de la anécdota de lo que te voy a comentar, aparte de otras cosas que no son tan anécdotas, sino que son bastante importantes, esto podría estar ocultando o podría estar metiéndose o podría leerse entre líneas de que hay un proyecto por parte de Sony que a lo mejor estaría entrando en conflicto con la propia máquina de Valve, y no solamente estoy hablando de hardware, así que nada, nos ponemos con el vídeo. Este vídeo está patrocinado por los chicos de GBG Mall, una tienda online donde podemos comprar claves de software de programas y sistemas operativos. Aquí podéis comprar claves de Windows 11 o, más interesante aún, de Windows 10 Professional, siendo todo muy sencillo y con un precio realmente barato, ya que las claves de Windows 10 son más baratas y después puedes actualizar a Windows 11 gratuitamente. Ya que estamos, voy a comprar las claves que voy a utilizar en mi instalación de Windows en Steam Deck. Estas claves son tan baratas debido a que se ligan a la placa base de tu PC, pero teniendo en cuenta que lo único que puedes hacer es cambiar el SSD interno de tu Steam Deck, pues una vez comprada la clave de Windows quedará activada para siempre. Tenéis link en la descripción del vídeo para poder comprar estas licencias baratas de Windows totalmente legales, teniendo un descuento del 30% con el código que os dejo en la descripción. Y si quieres comprar directamente Windows 11, recuerda que también te vale este 30% de descuento con el código que te dejo en la descripción. O incluso si necesitas comprar Windows Office 2019 Pro, pues también lo podrás comprar con este 30% de descuento. Muchísimas gracias a GBG Mall por patrocinar este vídeo, y ya sabes, si necesitas actualizar tu Windows o necesitas una clave de Office, link en la descripción y estarás ayudando a la creación de contenido en este canal. Bien, vamos a comenzar directamente por el origen, por el foco de toda esta noticia, porque al fin y al cabo ya sabíamos que en juegos, por ejemplo, como Ghost of Tsushima, que tenía el nuevo overlay de PlayStation Network, pues no se podía estar jugando al modo online de Ghost of Tsushima, y eso lo sabíamos desde el primer día. La propia Nixxes había comentado que, oye, el juego funciona perfectamente bien en Steam Deck, pero la parte del online pues no estaría funcionando, al igual que ocurrió también con el tema de Helldivers, ¿no? De todas maneras, después vamos a explicarlo de manera más profunda y vamos a ver primero el origen de todo esto. Y es que la cuenta de Twitter o de X, Pirate Nation, la cual es una cuenta bastante famosa, pues estuvo publicando lo siguiente el pasado 16 de julio, y la verdad es que dentro de este mundillo, que tampoco es que seamos aquí la rehostia, ¿no? Somos unos cuantos, pero bastante sonoro, pues básicamente se hicieron muchísimo eco de este tweet y decía: malas noticias, PlayStation está comenzando a bloquear la ejecución de sus juegos en Proton. Ahora vamos a pasar a explicar qué es verdad y qué es mentira. PlayStation Overlay está bloqueado en Linux en Ghost of Tsushima. Lo mismo pasó con la beta de Concord. Esto es increíblemente vergonzoso, ya que Sony apoyó Steam Deck en el pasado. Y aquí pone una serie de un vídeo, ¿no? Que después pasaremos a ver con mayor detenimiento, porque esta sí que esto es real, esto es una imagen real, que podremos verlo en Concord, pero después vamos a verlo de manera profunda, ¿no? Primero vamos a explicar todo esto, porque hay cosas que son verdad, otras cosas que son mentiras y otras cosas que se malinterpretan, ¿no? Y después vamos a pasar a la explicación más en profundidad, que creo que a lo que a la mayoría de vosotros os interesa saber de todo esto. Mala noticia, PlayStation está comenzando a bloquear la ejecución de sus juegos en Proton. Esto es mentira, ¿vale? O sea, dicho así, esto es mentira, ¿vale? O sea, no podemos achacar a que Sony o que PlayStation está bloqueando porque sí los juegos, en plan juegos que estaban anteriormente, lo está bloqueando por algún tipo de sistema, ¿no? O por algún tipo de sistema para que no se pueda jugar en Steam Deck, ¿vale? Eso no podemos decirlo así. Es más, yo puedo jugar a Ghost of Tsushima a día de hoy en su modo offline, etcétera, etcétera. Sino que hay ahora mismo una cierta incompatibilidad, y vamos a ir a la segunda parte, que sí que creo que es verdad, que sería PlayStation Overlay está bloqueado en Linux en Ghost of Tsushima. Lo mismo pasó con la beta de Concord, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que los juegos que están implementando ahora mismo el overlay de PlayStation Network, o el PlayStation Overlay, o como tú quieras llamarlo, pues básicamente no son compatibles con las capas de traducción que utiliza Steam Deck dentro de SteamOS/Linux. Por lo tanto, no es que estén bloqueando, sino que es incompatible.
¿Esto quiere decir que yo no puedo jugar a Ghost of Tsushima en Steam Deck? No, esto quiere decir que la parte del modo online, como ya sabíamos desde el día 1, pues no es jugable por este motivo. Pero el modo de un jugador sí que es perfectamente jugable porque no necesita para nada de ese overlay. Ahora bien, la beta de Concord, que es un juego online 100% y que no tiene la posibilidad de jugarse sin eso, como ocurre con Helldivers 2, pues básicamente pues está dando problemas y básicamente es incompatible porque no hay o no se ha desarrollado la posibilidad de poder ejecutar ese PlayStation Overlay o esa superposición, ¿vale? Al más puro estilo, pues el botón de la Xbox cuando estás jugando en Game Pass o estás jugando en Microsoft Windows, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Sería incompatible, ¿no? Bien, esto es increíblemente vergonzoso, ya que Sony apoyó Steam Deck en el pasado, claro. A mí personalmente entiendo que este vídeo se haya hecho esta publicación se haya hecho bastante viral dentro de la gente que siga este tipo de entorno, e incluso la propia comunidad le ha dicho, oye, ¿qué te estás pasando, amigo? Ha sido visto por 641.000 personas, 41.000 personas, y por ejemplo, cuentas bastante gordas como puede ser la de Steam Deck HQ, ¿vale? Que está ahora mismo traducido y dice, Ghost of Tsushima para un jugador funciona, dijeron de antemano que el modo multijugador no lo haría, Sony está disparando se está disparando en el pie al exigir cuenta de PlayStation Network. No se trata realmente de Linux o Steam Deck. Yo personalmente tampoco estoy de acuerdo, especialmente con Steam Deck HQ, Yo personalmente sí, Sony se está pegando un tiro en el pie con lo de las cuentas, ya, bueno, pero como Ubisoft y etcétera, etcétera. En el caso de Steam Deck / Linux, donde se está pegando el disparo es en el pie, en el caso de poner un overlay, el cual encima, un juego que es perfectamente compatible con Steam Deck y seguramente, porque temas de anti-cheat y nada, que yo sepa, Concord no tendría ningún problema para jugarse dentro de la máquina de Valve, pero básicamente no es compatible porque su overlay, pues básicamente no se traduce con Wine, Proton, etcétera, etcétera, dentro de Steam Deck. Pero claro, llegados a todo esto y explicado ya todo este punto, la pregunta es, bueno, Rafa, ¿podemos desarrollar un poquito más este tema y por qué esto lo está haciendo Sony? A día de hoy Sony lo que está creando, y eso ya es un hecho, es una especie de ecosistema multiplataforma, el cual vaya desde su consola PlayStation hasta un ecosistema mucho más abierto y que incluso ellos pueden meter la mano en mayor o menor medida, como sería el propio PC. Por lo tanto, en los juegos que sean de un jugador, esta problemática a priori, a menos de que de verdad Sony vaya en contra de cualquier cosa que no sea Windows, lo cual me hace bastante gracia, ¿no? Porque estaríamos hablando de que Sony, por esta decisión, habría convertido, Concord en un exclusivo de PC con Windows, ¿no? O sea, bueno, vale, pues la propia Sony le da exclusividades a Microsoft de alguna forma, me hace bastante gracia, ¿no? Pero bueno, eso ya es otra historia. Pero el caso es que estaríamos hablando de que, bueno, ellos quieren hacer un ecosistema de manera completa en el terreno de los modos multijugador, que es donde a ellos les interesa, ¿no? Y en el modo monojugador, pues todo este concepto, pues aunque estuviera presente, con no invocarlo, como ocurre en el caso de Ghost of Tsushima, no debería de dar mayores errores o mayores incompatibilidades. Pero claro, en el modo multijugador, pasar por una capa donde no esté el PlayStation Overlay, pues parece bastante loco, bastante imposible de imaginar que esto no estuviera presente, porque básicamente entiendo que es uno de los ejes para que funcione todo el entramado online, o tendrían que hacer otro entramado online o otro sistema, como ocurre en el caso de Helldivers 2, que también lo podrían hacer. Pero bueno, todo esto viene por una estrategia más de centralización y de creación de ecosistema unificado entre diferentes plataformas, sobre todo centrada en los juegos multijugador, en el juego multijugador. Por supuesto, yo entiendo que todo este sistema también se querría llevar al modo monojugador, es decir, una especie de cross-save entre plataformas, una especie de, en fin, unificar toda la sistemática, ¿no? Pero no parece que a corto, ni medio, ni largo plazo eso sea, bueno, a largo plazo yo no sé qué decirte, pero no parece que sea la intención de Sony simplemente joder por joder. Simplemente estamos hablando de una unificación de todo este sistema. Ahora bien, la pregunta de todo es la siguiente. Vale, Rafa, hemos dicho y hemos visto tal, pero oye, ¿no hay una cosa rara dentro de las imágenes que se producen dentro del juego cuando lo ejecutas dentro de Steam, de que estos juegos con la PlayStation Overlay? Bueno, pues vamos a echarle un vistazo porque creo que te vas a quedar bastante sorprendido. Y es que si nos vamos a handle.com, ya sabéis, la web donde yo escribo sobre el mundo de Steam y otras Handheld PC, os dejo el link en la descripción. Pues el caso es que en la noticia que he publicado de los juegos de PlayStation no se podrán jugar en Steam, de todo sobre el caso detrás de Concord, pero se aplica también desde, yo amplío ahora mismo un poco también con el caso de Ghost of Tsushima, con el tweet de Pirate Nation. Pues si nos vamos directamente a lo que sale, a la imagen que sale, y vamos a ponerla, a abrirla en una nueva pestaña, si nos vamos a la imagen que aparece o al
mensaje que aparece cuando se ejecuta un juego con el PlayStation Overlay, las palabras que escriben y se ven aquí son las que a mí personalmente, si no las hubiera visto, pues simplemente me hubiera quedado con la explicación anterior. Pero sinceramente, después de leerla te deja un poquito frío, ¿no? Y es donde creo que ha entrado toda la problemática y donde todo el mundo ha empezado a teorizar con teoría de la conspiración, lo cual me parece bastante lógico. Vamos a ver, este programa no se puede, ha tenido un problema durante la instalación y ahora dice Wine, Proton y Steam Deck no son compatibles con esta aplicación. ¿Esto qué quiere decir exactamente? Wine es una de las principales herramientas para hacer traducción de aplicaciones de Windows a Linux, ¿vale? En fin, Proton es una herramienta que tiene un montón de herramientas dentro, ¿vale? Para poder hacer lo que te he dicho antes, entre otras herramientas utiliza Wine. Y Steam Deck, pues básicamente es la handheld PC que todos conocemos y que para poder ejecutar juegos en su sistema operativo SteamOS, que es Linux, pues utiliza Proton, que Proton utiliza Wine, ¿vale? Simplemente os lo digo porque, claro, dicho así, pues no tiene sentido, ¿no? Pero os lo he querido desgranar para que comprendáis al final que las herramientas de traducción de Windows a Linux que se está utilizando en todas las distribuciones de Linux de manera general y en Steam Deck de manera particular, pues no son soportadas por este juego. Pero se especifica de manera clara, lo está identificando y te está diciendo, oye que no, hasta aquí vas a llegar y no te voy a dejar pasar con todo este terreno. Claro, dicho esta explicación y dada este comentario tan específico, que no es un error general, etcétera, etcétera, sino que podríamos llegar a dos conclusiones. Una de ellas, y totalmente contraria, por cierto, lo cual es bastante negativo, pero bueno, una explicación es que de manera deliberada están bloqueando el PlayStation Overlay, ¿vale? Para todo lo que no sea Windows, vuelvo a decir, bastante paradójico que Sony esté haciendo exclusivo de un sistema operativo de Microsoft un juego, pero bueno, ya está, teniendo en cuenta de que hay una larga, ¿cómo se llama? En los últimos años parecía que iban muy a tope con Linux, sobre todo Sony, y tenía sentido, ¿no? O sea, joder, creo que es bastante claro, ¿no? Pero bueno, pues no, parece ser que el PlayStation Overlay se ha hecho exclusivo para una plataforma de Microsoft y entonces básicamente parece como que lo están bloqueando desde ahí. Y podríamos entender que hay como una especie de intención dolosa o intención de decir, oye, aquí no voy a dejarte meter. La segunda opción que se baraja, y yo quiero creer que es eso, es que ahora mismo esto no está funcionando, te están dejando claro de que lo tienen identificado, pero que en un futuro la propia PlayStation junto con Valve pues estarán trabajando de una u otra forma para que esto pueda ser compatible. Pero, ¿qué quieres que te diga? Me huele mal, me huele raro, y aunque yo quiero creer que todo va por, simplemente por, ¿cómo se llama? Que a día de hoy no lo tienen adaptado, pues a lo mejor podríamos irnos a una teoría de la conspiración bastante grande. Y esto nos lleva a ¿qué pretende Sony? Y es que lo estaba comentando en los directos, ya sabéis que de lunes a viernes a las 3 y 10 de la tarde de la península española, tanto en la plataforma moderada, link en la descripción, como en este canal de YouTube, hago directos hablando de la actualidad del mundo de Steam y otras handheld PC. Pues el caso es que estaba comentando, oye señores, podría ser que todo esto es que la propia Sony está preparando su propia plataforma portátil y teniendo en cuenta que Steam Deck es la plataforma portátil, la handheld PC más exitosa a día de hoy del mundo, y creo que no me hace falta demasiadas estadísticas para poder aventurarme a decir este dato. Pues lo más sencillo que pueden hacer, porque bloquear un juego en Asus ROG Ally o el Lenovo Legion Go, que van a hacer bloquear el juego para Windows. Entonces, ¿a dónde juegas? Yo qué sé, ¿en dónde vas a jugar? ¿En el frigorífico? No tendría sentido. Pero bloquear un juego en Steam Deck es tan sencillo como bloquear todo Linux si hiciera falta. Claro, un poco extremo, pero tampoco hay tanta gente jugando en Linux. La mayoría de las personas que juegan a día de hoy en Linux, y esto no me lo estoy sacando de la manga, sino de los datos y estadísticas que saca la propia Valve mensualmente, pues vienen a día de hoy de la propia Steam Deck. Por lo tanto, si bloqueo directamente todo el sistema operativo, todas las distribuciones de Linux, bloqueando simplemente, pues lo dicho, Wine, Proton o lo que sea, pues directamente me lo estoy quitando de en medio. Y eso podría dar un poquito de margen a lo que viene a ser su propia plataforma, máquina portátil. Eso es una teoría bastante potente, te lo tengo que reconocer. Es una teoría bastante potente. Sony, la verdad es que es conocida porque muchas veces tiene unas estrategias comerciales que la verdad nadie termina de entender. Quiero recordar el caso de Helldivers 2, el cual, bueno, fue un poco loco. Tampoco se entiende mucho por qué hayan hecho lo de Concord metiendo el tema del PlayStation Overlay y quitándose cientos de países de por delante. En fin, la gente de Gibraltar no merece jugar a tremendo Helldivers 2 o a tremendo Concord. Pero más allá de todo eso, sí que es cierto que
yo puedo llegar a entender que esto podría ser, en el peor, pensando muy mal, una estrategia bastante dura por parte de la propia Sony, para que directamente sea su única máquina portátil que vayan a sacar en un futuro, la única que pudiera jugar este tipo de juegos lanzados por su propia factoría. Pero claro, es que hay otras teorías al respecto, y otra teoría bastante fuerte sería algo parecido, pero no, y sería básicamente que, no sé si os acordáis, de que había un rumor de que la propia Sony estaba preparando su propia tienda de PC PlayStation, o sea, una especie de PlayStation PC, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, sacar su propia plataforma para distribuir y vender sus propios juegos. Claro, yo entiendo que Sony ha entendido o ha aprendido de que sacar sus juegos de Steam es pegarse un tiro en el pie. Eso lo sabe Microsoft, que tiene posiblemente la segunda tienda o la segunda plataforma de videojuegos de PC más importante dentro del mundo de Windows, que sería Game Pass, ¿vale? Después estaría Epic Game Store, después estaría GOG, pero yo entiendo que de las más importantes será Game Pass, solamente con 33 millones de usuarios, pues seguramente pagando ahí religiosamente, pues habría que ver cuáles son los datos de PC, pero bueno, digo, estaremos de acuerdo de que es una de las plataformas principales, pues está claro que la prueba PlayStation también querrá meterse, pero sin querer sacar sus juegos de la propia Steam. Pero claro, si haces estos pequeños detallitos, estos pequeños elementos, y esto lo llevas acompañado a lo mejor de una máquina portátil tuya, de una máquina tal, y dices, vale, si quieres jugar de manera portátil, pues a lo mejor me tengo que comprar su propia máquina, y si quiero jugar en PC, pues a lo mejor me sale más rentable comprarme el juego desde su propia Store, que también me lo va a linkear con la máquina portátil, que también me lo va a linkear para poderlo jugar en PC, y si tengo una PlayStation 6 o una PlayStation 5 Pro, pues también me lo permite jugar. Entiendo que eso puede ser también uno de sus planes maquiavélicos. Bloquean claramente la máquina portátil, que sería como la parte que podría estar luchando para que tú quisieras jugar en el otro ecosistema, es decir, en Steam, y de esta forma pues lo dejas todo cerrado dentro de tu propio entorno de pago, ¿no? Porque muchas veces hablamos de ecosistema y la gente se cree que el ecosistema solo es el hardware. No, el ecosistema es donde tú pagas, ¿vale? Seamos claros. Y Sony, si le pagara, si borraran todas sus consolas del mercado y solamente se quedaran con una tienda exitosa de PlayStation, estarían encantadísimos. ¿Por qué? Porque el dinero que facturarían sin tener que arriesgarse a nuevo hardware sería una verdadera barbaridad. Pero claro, eso no es así a día de hoy, y entienden que eso tiene o quieren también derivarse por ese territorio. Por lo tanto, yo diría que esos serían como los dos posibles intentos de la propia Sony. Es decir, un hardware específico y de manera derivada, y querer quitarse de Steam Deck del medio, y de manera derivada pues tener su propio ecosistema, tienda en PC, que se linkee con su propia portátil y que se linkee con su propia consola de sobremesa, y de esta forma pues bueno, tener un cross save, un crossplay y todo lo que tú quieras, siempre y cuando juegues dentro de Steam, dentro de la propia Sony, que yo ya se me va la pinza. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Bueno, la verdad es que poco te puede gustar, en realidad. Yo entiendo, más allá de que tú seas más o menos fan de la marca Sony, más o menos fan de la marca Valve, creo que estaremos todos de acuerdo de que tener ¿cómo se llama? Que nos den la libertad mayor para poder seleccionar y jugar donde queramos está bastante bien. Y creo que encontrar este tipo de elementos o este tipo de movimientos por parte de la propia Sony, que yo quiero creer que solamente es algo momentáneo, ¿vale? Hasta que saquen algún tipo de actualización con Proton y tal para que sea compatible. Pero si esto continúa así, me parece un movimiento demasiado arriesgado por parte de la propia Sony, porque están intentando ponerle puertas al campo para que la gente no juegue sus juegos dentro de Steam Deck, y además que está claro que lo han hecho de manera específica, o directamente están sobreestimando o están subestimando el poder de Valve. Porque claro, si esto me lo haces con un Helldivers 2 a mitad de ciclo de vida, como ocurrió en su momento, pues mira, un movimiento loco, le salió súper mal, pero podría llegar a entenderlo. Pero hacerlo con Concord, con un juego que la mayoría de personas sabían que estaba muerto antes de salir, no lo sé, me gustaría equivocarme, que ahora el juego sea tremendo éxito, pero teniendo en cuenta todo eso,
pues yo qué sé, me parece un poco arriesgado meter este tipo de planteamiento, quitarte plataformas de en medio, que sí, que Steam Deck serán muy pocas personas las que juegan a día de hoy, que suponen un 2%, un 1 y pico por ciento dentro de todo Steam, vale, son poquitas, pero poco a poco se van a ir agrandando, y quitarte un pequeño segmento de mercado, no por un tema anti-cheat, que lo puedo entender o lo que sea, sino simplemente porque quieres meter tu overlay, sea como sea, y se ve que no has hecho un trabajo dentro de Linux, o no has facilitado lo que tengas que facilitar a la propia Valve para que lo puedan adaptar dentro de Proton, pues ¿qué quieres que te diga? Me parece un poquito perrillo. Así que nada, espero que os haya sido de utilidad el vídeo y nos vemos en otro. ¡Chao!